En un ferry que cruza el Sonnefjord antes de las 7, un marinero de cubierta con chaqueta naranja comprueba la cadena de una fila de coches estacionados mientras las baterías bajo el suelo de acero reciben su carga del agua que cayó en forma de nieve meses atrás. A una hora al norte, en el guardarropa de un jardín de infancia costero, un pequeño de 5 años mete ambas botas en el pantalón de nieve, vistiéndose para el tiempo antes de que termine el desayuno. En un muelle cerca de Bergen, las cajas de bacalao se apilan y se cuentan. El aliento se condensa sobre el hielo. El precio se anota con tiza como la semana pasada. Esto es Noruega. $5,5 millones de personas distribuidas a lo largo de una costa más extensa que la distancia alrededor del planeta y una de las naciones más ricas que jamás haya existido. Y, sin embargo, casi nada en la superficie se comporta como riqueza. La fortuna reposa en el extranjero, en un fondo que ningún ciudadano puede vaciar, mientras que, muy al norte, los pastores de reno Sami aún cargan con el coste de quien pagó por esa prosperidad. Lo que sigue es un solo día noruego, desde el primer ferry hasta la última lámpara de una cabaña, y las reglas silenciosas que hacen que un país rico viva como si aún tuviera algo que demostrar. Con la cadena revisada y los vehículos acomodados, la travesía del Sonnefjord, el fiordo sin hielo más largo del país, comienza como una cuestión de rutina. Mientras los vehículos descienden por la rampa en la penumbra, una fila de viajeros, furgonetas de reparto y un único autobús escolar que avanzan despacio hasta la cubierta entre líneas pintadas. El marinero de cubierta les indica que avancen con una mano enguantada y los cuenta sin parecer hacerlo, mientras un niño junto a la barandilla apoya una mano cubierta por una manopla en el frío acero y observa cómo el agua se revuelve abajo. Las paredes montañosas se alzan directamente desde el fiordo a ambos lados. 2.000 metros de roca aún oscura en la cima. Aquí el ferry no es una atracción, sino una carretera, un eslabón de una red pública que trata la travesía de un fiordo como otro país trata un puente, programada, cotidiana y sufragada entre todos. Casi el 90% de la electricidad del país proviene del agua, del deshielo y de la lluvia que caen a través de turbinas de montaña. Y así el sonido que cabría esperar por la mañana, el rugido del diésel, nunca llega. Lo que llega en su lugar es algo cercano a la nada, un deslizamiento casi silencioso sobre el agua, sin gases de escape tras la popa, solo la estela de la proa y el viento que baja de las alturas. Noruega opera una de las mayores flotas de transbordadores eléctricos del planeta, con las baterías almacenadas bajo cubierta y recargadas en cuestión de minutos en cada muelle. Todo el sistema concebido para permanecer fuera de la vista. Hay una antigua palabra para el impulso que hay detrás: dugnad, el esfuerzo colectivo compartido que una comunidad aporta sin recibir pago. El sábado de trabajo voluntario dedicado a reparar lo que pertenece a todos. Una red nacional de transbordadores es el Dugnad llevado a escala nacional.
Una travesía que ningún pasajero podría financiar jamás, costeada en cambio por todos ellos juntos. Esa versión más antigua aún navega. Desde 1893, un barco costero recorre el litoral desde Bergen, en el sur, hasta Kirkenes, cerca de la frontera rusa, haciendo escala en 34 puertos, muchos de ellos pueblos sin ninguna otra conexión fiable con el resto del país. Transporta pasajeros, pero siempre ha llevado mucho más que eso. El correo y las medicinas, cajas de suministros y piezas de motor, un ataúd que regresa a casa, una comadrona que parte. Para los pueblos de la ruta es un salvavidas, que llega siempre a la misma hora, una embarcación de trabajo sin nada de vacacional. La costa a la que sirve fue colonizada mucho antes de que llegara riqueza alguna. En Lofoten, por encima del círculo polar ártico, las aldeas aún se alzan allí donde están los peces. Cabañas pintadas de rojo se levantan sobre pilotes de madera al borde del agua, sus reflejos se quiebran en el puerto, y en los secaderos sobre la costa miles de bacalaos cuelgan abiertos y unidos por pares para secarse al frío viento ártico. Durante 1000 años antes de que un solo barril de petróleo llegara a tierra, esta fue la fortuna del país. Bacalao seco comerciado hacia el sur, con Europa, una captura que construyó iglesias, compró tierras y alimentó a las familias durante los meses oscuros. La pesca de invierno aún desembarca sus capturas cada año, con barcos que salen en condiciones que cerrarían la mayoría de los puertos. Un oficio transmitido de generación en generación porque los peces siguen acudiendo a su antigua cita frente a las islas. Mantener unido todo esto requiere más que transbordadores. En un país plegado en montañas y dividido por el agua, el Estado ha perforado más de 1000 túneles de carretera a través de la roca y bajo los fiordos. Entre ellos el túnel de Lærdal, 24,5 kilómetros de carretera dentro de una montaña, el más largo de su tipo en todo el mundo. Los faros se adentran en la oscuridad y el mar desaparece detrás, y en el interior suaves cavernas iluminadas de azul se suceden a lo largo de la ruta para que los conductores no se pierdan en la monotonía de la piedra. Aquí el acceso se considera un derecho básico, una carretera debida tanto a una aldea de 300 habitantes como a una ciudad. Y a medida que avanza la mañana, la corona que el ferry ganó al alba ya viaja hacia el sur, hacia una cuenta en la capital que ningún gobierno tiene permitido vaciar. Cuando la capital ha despertado por completo, la fortuna del país ya tiene un perfil urbano, y es un perfil sobrio. A lo largo del puerto interior de Oslo, una hilera de esbeltas torres de cristal se alza hombro con hombro, dispuestas en ángulos entre sí para que ningún edificio domine el agua, mientras los tranvías se deslizan a sus pies y los viajeros cruzan por delante con tazas de café y cochecitos de bebé. Tras esas ventanas se encuentra la dirección del mayor fondo soberano del planeta, con activos por valor de bastante más de $1,5 billones, que posee cerca del 1,5% de cada empresa cotizada del mundo y participaciones en fábricas, puertos y torres de oficinas en más de 70 países. Y sin embargo, el distrito desde el que se gestiona apenas reclama atención. Sin oro,
sin espectáculo, un frente portuario en activo donde el dinero cumple horario de oficina. El primer petróleo llegó a tierra en 1969. La ley que creó el fondo fue aprobada en 1990 y la primera transferencia de dinero al fondo se realizó en 1996. El vasto yacimiento que se abrió mar adentro en el Mar del Norte en 2019 lleva el nombre de Johan Sverdrup, el primer ministro del siglo XIX que luchó por poner el poder real en manos del Parlamento. Un hombre de reglas que presta su nombre a una reserva de petróleo. Dentro de una de esas torres, en un viernes tranquilo, con la mitad de los escritorios ya vacíos, un único monitor muestra una cifra que aumenta segundo a segundo, mientras el número sigue subiendo junto a un termo de café ya frío y un cursor que parpadea en una hoja de cálculo abierta ante la que no hay nadie sentado. Los noruegos lo llaman Oljefondet, el fondo del petróleo, aunque su nombre oficial es más farragoso y su disciplina más estricta aún. La regla que lo rige es casi monástica. El capital nunca debe gastarse, solo los frutos, y estos se limitan a la rentabilidad real esperada, un 3% anual, reducido desde el 4% en 2017, cuando se consideró demasiado generoso. Cada corona se invierte fuera del país, deliberadamente, para que la riqueza no pueda distorsionar la economía nacional ni ser drenada discretamente por un gobierno en un año difícil. Este principio recibió aquí su nombre mucho antes de que el dinero alcanzara tales proporciones, pues fue una noruega, la ex primera ministra Gro Harlem Brundtland, quien en 1987 definió el desarrollo sostenible como satisfacer las necesidades del presente sin despojar al futuro de las suyas. Y el fondo es esa frase convertida en ley, un país que trata su riqueza como una propiedad prestada por personas que aún no han nacido. Esa paciencia también se hace patente junto a la acera. En una calle mojada de cualquier localidad noruega, bajo la luz gris de una tarde cualquiera, un conductor conecta un cable de carga al costado de un coche y espera bajo la lluvia mientras la batería recibe su corriente de los ríos que mueven los ferries. Una nación que forjó su fortuna vendiendo petróleo al mundo, ahora no compra en casa casi nada más que automóviles eléctricos. Más de 4 de cada 5 vehículos nuevos vendidos, mientras el crudo se carga en buques cisterna para su exportación y las carreteras del país funcionan con energía hidroeléctrica. No hay triunfo en el gesto, solo rutina. Una persona recargando una batería como una generación anterior llenaba un depósito. Y la extraña ley contra el gasto se mantiene año tras año. Ninguna torre la custodia. Se mantiene porque 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, la gente común vive como si el fondo no existiera en absoluto. La mesa del desayuno vuelve a contar esa historia, a menor escala. En una cocina de cualquier pueblo noruego, antes de que el autobús escolar doble la esquina, un niño se planta ante la encimera con un pan oscuro y un cuchillo de untar y prepara a solas el almuerzo del día, colocando rebanadas de pan sobre un cuadrado de papel encerado mientras uno de sus padres toma café a la mesa. Este es el matpake,
el almuerzo empaquetado que se lleva a casi todas las escuelas, oficinas, cabañas y obras del país. Rebanadas abiertas colocadas una sobre otra con una hoja de papel entre ellas para que los rellenos no se aplasten dentro de la bolsa. No hay nada de artificioso en él. Los pocos ingredientes se repiten semana tras semana. El pan es oscuro y sencillo, y el niño que lo prepara no espera encontrar una comida caliente al mediodía ni se le ha prometido nunca. Un cirujano y un aprendiz de carpintero desenvuelven el mismo tipo de paquete al mediodía, con el papel doblado como lo dobló un padre ante ellos. En un país lo bastante rico como para comprarle el almuerzo al mundo, el almuerzo es pan sobre pan, y el niño cierra el papel con un doblez y mete el paquete en una mochila escolar. Lo que se pone sobre el pan es, las más de las veces, una loncha del queso de suero moreno del país, cortada del bloque con un rebanador de acero que desprende una fina viruta, de color caramelo y levemente dulce, lo bastante blanda para doblarse sobre la corteza oscura. Apenas es queso siquiera. Es el suero que queda tras elaborar el queso, hervido durante horas hasta que los azúcares de la leche se oscurecen y espesan formando un bloque firme y dulce. Una forma de no desperdiciar nada en una granja donde nada podía malgastarse. Lo que comenzó como el hábito frugal de un hogar donde faltaba de todo se ha convertido en un gusto nacional. El primer sabor que conoce un niño y que conserva durante toda la vida. El bloque marrón que descansa en la puerta de casi todos los frigoríficos, desde los pisos de la ciudad hasta las cabañas en la montaña desnuda. El pan y el queso proceden casi siempre de una tienda modesta. En la caja de un supermercado noruego, la cinta transportadora lleva las modestas compras hasta la registradora. El pan oscuro, el bloque de queso marrón, 1 litro de leche, una bolsa de café que acaban en una bolsa de tela que un cliente lleva usando desde hace años. Los estantes del fondo pertenecen a cadenas de descuento que compiten en precio y en nada más, con pasillos estrechos y pocas opciones, sin ningún mostrador de lujo dispuesto para ser admirado. Aquí los alimentos se surten y se tasan sobre una base común. La misma hogaza a un único precio, al alcance de todos. Una discreta igualación que se lleva a cabo en la caja y nunca se anuncia. La uniformidad es la norma y el país la mantiene sin apenas comentarlo, salvo una mañana al año. El 17 de mayo, la uniformidad se viste de gala. La Constitución se firmó en Eidsvoll en 1814 y cada año, desde entonces, el país ha conmemorado ese día no con soldados y tanques, sino con niños. Las escuelas de cada localidad desfilando en procesión tras sus estandartes, banderas en manos cubiertas con manoplas, una banda de metales ligeramente fuera de compás. Muchos de los participantes visten el traje regional, cosido a mano y transmitido de generación en generación, cuyos bordados señalan el valle del que procede cada familia. En Oslo, el desfile infantil serpentea hacia el Palacio Real, donde el rey Harald V, en el trono desde 1991, permanece en el balcón y devuelve los saludos, hora tras hora, a escolares comunes con los colores de sus lugares de origen. Esas banderas también se alzan aquella mañana mucho más al norte, bajo un viento más cortante que llega de la meseta, izadas por los hijos del pueblo sobre el que este contrato pesó más que sobre ningún otro, y al que nunca se le planteó del todo como una elección.
Muy al norte, en la meseta de Finnmark, el viento que levanta esas banderas corre sin obstáculos sobre la nieve abierta, y en ella una manada de renos avanza como una lenta marea parda, mientras los pastores Sami trabajan en sus márgenes, guiando a los animales a leer la nieve. Los Sami son el pueblo indígena del Ártico europeo y han seguido a los renos por estas tierras durante siglos, con sus rutas entre los pastos de invierno y de verano como una reivindicación viva sobre la tierra, más antigua que cualquier título de propiedad. Unos 40 distritos de pastoreo aún se extienden por Finnmark y el norte, con el trabajo medido por las estaciones. Junto a la cerca de un corral, mientras se apaga la luz, un pastor llena una taza de un termo abollado y la pasa humeante, de una mano enguantada a la siguiente, mientras los renos se arremolinan y chasquean tras las vallas y el aliento de animales y personas queda suspendido, unido en el frío. Por encima del rebaño, el precio del bienestar del país corre sobre acero. Hileras de torres de alta tensión atraviesan los blancos pastizales, llevando hacia el sur la energía hidroeléctrica y la corriente de los nuevos parques eólicos, rumbo a las ciudades, las cocinas iluminadas y los coches que se cargan, con la red tendida en línea recta sobre los pastos que los pastores siempre han cruzado. La colisión no es abstracta. En 2021, el Tribunal Supremo de Noruega dictaminó que el parque eólico de Fosen, cuyas turbinas se construyeron en tierras dedicadas al pastoreo de renos, vulneraba los derechos de los samis que allí apacientan sus rebaños. Un fallo tan inequívoco como cualquiera que haya emitido el país. Y sin embargo, las turbinas siguieron girando, año tras año después del fallo, con la ley a un lado y las aspas giratorias al otro, hasta que la distancia entre ambas se convirtió en una protesta en las calles de la capital y en una disculpa del Estado. Esto no es nuevo, y tiene un nombre y un río. En el río Alta, en un cañón donde las aguas rápidas atraviesan la roca, el Estado emprendió a finales de la década de 1970 la construcción de una presa hidroeléctrica, y el mayor acto de desobediencia civil de la historia moderna del país se alzó para detenerla. A lo largo de 1979 y hasta entrado 1981, los activistas se encadenaron a lo ancho de la carretera de acceso y acamparon en la nieve. Un grupo inició una huelga de hambre frente al Parlamento, y en el invierno de 1981, el Estado desalojó el lugar mediante una operación con unos 600 policías. La presa fue construida. Pero la lucha cambió el país y de ella surgió el Parlamento Sami, inaugurado en 1989, una cámara para el mismo pueblo sobre el que se alzó la presa. Tras la presa y los pilones se oculta una política más prolongada y silenciosa. Durante más de un siglo, desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1960, el Estado aplicó lo que denominó norueguización, un esfuerzo deliberado por disolver al pueblo sami en la nación, y en una aldea cercada por la nieve, con el humo elevándose recto desde las chimeneas, su recuerdo permanece muy cerca bajo la superficie. Los niños eran enviados a internados y castigados por hablar su propia lengua. Las familias eran presionadas para adoptar nombres y costumbres noruegos, toda una cultura tratada como algo que debía corregirse. Aili Keskitalo, quien más tarde ejerció como presidenta del Parlamento Sami, habría hablado de una generación a la que se enseñó a avergonzarse de lo que era. El daño de aquellos años aún no está saldado, ni siquiera un siglo después. La lengua sigue recuperándose.
La disculpa aún es reciente. Frente a la costa septentrional, en la escarpada isla de Senja, el breve día ya está terminando. Las cumbres afiladas ennegrecen contra una última franja baja de gris. El mar se oscurece entre los cabos. La reparación aquí sigue inconclusa, plasmada en fallos judiciales y disculpas que llegan con una generación de retraso, en una lengua que vuelve a enseñarse a niños cuyos abuelos fueron golpeados por hablarla. El norte ha pagado, y sigue pagando, su parte de la factura por el bienestar más al sur. Y mientras la luz ártica se apaga sobre Senja y el rebaño se acomoda para pasar la noche, el día aún no ha terminado. Lejos, al sur, la luz se mantiene un poco más, y las oficinas empiezan a vaciarse hacia el bosque. En las afueras de Oslo, el bosque comienza casi donde termina la línea del tranvía. Y un viernes de invierno, mientras la breve tarde se oscurece, los senderos que se adentran en Nordmarka se llenan de esquiadores de fondo, con los haces de sus linternas frontales oscilando entre los oscuros abetos, niños pequeños remolcados en trineos y perros corriendo a su lado. Lo que hacen tiene un nombre, Friluftsliv, vida al aire libre, y tiene más peso que un pasatiempo, pues sostiene que el tiempo pasado al aire libre, haga el tiempo que haga, no es una evasión de la vida cotidiana, sino parte de mantenerse íntegro. A los niños se les enseña antes de que sepan leer, y se los envía a jugar bajo la lluvia y la nieve en jardines de infancia que los mantienen al aire libre durante horas, con un tiempo que otros países considerarían motivo para quedarse dentro. Los esquís bajan de la pared casi en cuanto un niño puede mantenerse en pie. Lo que les permite salir es, en parte, una ley. El derecho de libre tránsito, consagrado en la Ley de Recreación al Aire Libre de 1957, da a cualquiera la libertad de caminar, esquiar, acampar y recoger bayas en terrenos no cultivados, sin importar quién sea su dueño, siempre que la tienda se instale a una distancia prudencial de cualquier casa y el terreno se deje tal como se encontró. Cualquiera puede tomar el sendero, no pagar nada ni pedir permiso a nadie, y la montaña abierta se considera algo que se les debe a todos, con el acceso como un derecho tan elemental como los túneles y los transbordadores de la mañana. Muchos de esos senderos terminan en una cabaña. Hay cerca de 440,000 por todo el país, en islas y junto a lagos y en lo alto de montañas desnudas. Y lo sorprendente de la cabaña noruega es lo poco que pretende ser. La tradicional no tiene agua corriente ni camino hasta la puerta. Cuenta con una estufa de leña, una lámpara de parafina, un retrete exterior en la nieve, y el último tramo hasta ella se recorre sobre esquís o a pie, con una mochila a la espalda. Un país que podría calentar cada habitación con solo tocar una pantalla elige durante los fines de semana llevar agua de un arroyo en un cubo y partir su propia leña para combatir el frío. La clave parece estar en la propia modestia, en el retorno deliberado a menos, uno de los pueblos más ricos de la tierra, comprobando una y otra vez que aún puede vivir sin ello. Dentro, mientras cae la oscuridad temprana, uno de los padres se arrodilla ante la estufa de hierro y la alimenta con leña de abedul partida esa mañana. La corteza prende con un crepitar y el calor comienza a irradiar desde el metal.
Mientras a la mesa un niño sube la mecha de una lámpara de parafina hasta que la estancia queda envuelta en una tenue luz amarilla. Aquí no hay televisión y apenas hay señal, solo el fuego que chasquea en la parrilla, el viento que azota la ventana, una cafetera calentándose sobre la estufa y la sencilla cena de cualquier noche de la semana. La última lámpara del país no arde en un palacio ni en una torre de cristal, sino en una pequeña habitación de madera al final de un camino sin despejar. Y más allá del cristal, la nieve sigue cayendo en la oscuridad. Para cuando se apaga la lámpara del camarote, el agua que alimentó al ferry de la mañana aún se mueve bajo el hielo y la piedra, cayendo hacia turbinas que ningún pasajero verá. En Oslo, la cuenta guarda sus cifras en otra parte, fuera del país, más allá del alcance de un apetito de viernes. En Lofoten, los bacalaos se endurecen al viento. Sobre una encimera de cocina, las últimas migas de una matpake son barridas hacia la palma de una mano, y en algún lugar un niño que aún no ha nacido ya ha sido incluido en el presupuesto. La riqueza permanece casi siempre invisible, circulando por carreteras, baterías, almuerzos escolares y normas, sin llegar nunca del todo a convertirse en ostentación. Un trabajador cierra una computadora portátil. Un cable de carga encaja con un clic. El mañana toma la corriente.